Bienvenidos a tu sitio cristiano. No te olvides suscribirte al canal. Bienvenidos. Con la ayuda del Señor vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Juan. En esta ocasión, en el capítulo 1, los versículos 19 hasta el 28, que tienen que ver con el testimonio de Juan el Bautista. Vamos a leer entonces para comenzar este pasaje y luego vamos a tener algunas reflexiones. Dice, por lo tanto, Juan capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, pues como ven, nos encontramos con el testimonio de Juan el Bautista. Ya en una ocasión anterior les he confesado pues mi admiración por este personaje bíblico, por supuesto en un plano simplemente humano. Yo a quien admiro es al Señor, evidentemente, pero hay hombres en nuestra historia que nos han precedido que pienso que vale la pena considerar su fe e imitarla, ¿no? Y Juan el Bautista, sin lugar a dudas, es uno de ellos, por el que confieso pues cierta admiración. El mismo Señor Jesucristo pronunció palabras realmente muy elogiosas también en cuanto a él. ¿Recuerdan aquello que dijo en Mateo, en el capítulo 11, versículo 11? Dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Se refería como profeta. Bueno, grande, un hombre grande, también dicho así, como ven, por el mismo Señor Jesucristo. Y uno se preguntaría: ¿qué hace grande a un hombre? Y esta es una pregunta que creo que sigue teniendo relevancia en el día de hoy. ¿Qué hace grande a un hombre o a una mujer? ¿Qué le hace grande? Bueno, pues estudiando esta figura, la figura de Juan el Bautista, vamos a ir viendo diferentes pinceladas, detalles de lo que hace grande a un hombre. A un hombre desde la perspectiva divina, porque partimos de la base de que ha sido el mismo Señor Jesucristo quien ha elogiado también, quien ha hablado de una manera muy favorable acerca de Juan el Bautista. Lo vamos a ir viendo a lo largo de este estudio. Habrá detalles que nos van a mostrar por qué Juan el Bautista realmente era alguien así. En principio, hasta ahora, por conectar un poco con lo que ya hemos visto en nuestros estudios anteriores de este mismo Evangelio, pues hasta aquí se nos ha estado hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, de su divinidad, de su encarnación, de su majestad, cosas realmente profundas, afirmaciones grandes, gloriosas, con las que el evangelista ha comenzado, en primer lugar, hablándonos de la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a partir de este momento, comienza el relato histórico. Y en esta ocasión, igual que en los evangelios sinópticos, como ya saben ustedes, pues son Mateo, Marcos y Lucas, que tienen un enfoque muy parecido entre ellos,
bastante diferente del que encontramos en el Evangelio de Juan, pues tanto esos tres como Juan, ambos, todos, coinciden en comenzar con el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista que introduce, que presenta a nuestro Señor Jesucristo. En todos los casos es un testimonio muy importante, es el testimonio del precursor, del heraldo, de aquel que iba por delante preparando el camino del Mesías. Y era importante que esta figura profética, que ya había sido, como él va a decir luego, a lo largo de este pasaje, lo veremos más adelante, pues una figura profética anunciada por varios profetas del Antiguo Testamento. Isaías, Malaquías, habían hablado de este heraldo, de este precursor que iría delante del Mesías preparando su camino. Y esa figura es importante. El mismo Señor Jesucristo, cuando se presenta delante de los judíos que discuten su autoridad, él, aunque no lo necesitaba evidentemente, pero por demostrar que no era alguien que había aparecido ahí de la nada, pues él mismo recurre al testimonio de Juan el Bautista y dice que él es el buen pastor que entra por la puerta y el portero le recibe. No es alguien que salta por la valla con malas intenciones, no. El Señor Jesucristo vino en el mismo camino que habían anunciado los profetas y recibió el visto bueno, vamos a hablar desde esta perspectiva humana, recibió el visto bueno de aquel que las Escrituras habían anunciado que vendrían precisamente para hacer esa labor, presentar al Mesías. Miren cómo lo dijo el Señor Jesucristo en Juan, en el capítulo 10, versículos 2 y 3. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Aquí en esta figura, en este lenguaje metafórico o simbólico que el Señor utiliza, pues Juan el Bautista aparecería bajo la figura del portero, el portero que deja entrar solamente al pastor legítimo. Y Juan el Bautista como portero, como precursor, a quien indicó, a quien dejó entrar, a quien reconoció delante de todos, como vamos a ver a continuación, fue a nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante, que todo se estaba haciendo conforme al programa divino. Por eso creemos que el Señor Jesucristo era el Mesías, porque todo cuadra perfectamente. Todo encaja cuando lo analizamos a la luz de las Escrituras. Y ahora nos dice que este es el testimonio de Juan. En realidad no es la primera ni la última vez que Juan da testimonio. Ya algo se nos anticipó en el capítulo 1, en el prólogo, antes de este pasaje, los versículos 6 y 7, nos habla de él, luego también el versículo 15. Bueno, pues ya se nos anticipa cosas que Juan el Bautista dijo acerca del Señor Jesucristo. Ahora, en este pasaje, le volvemos a ver dando testimonio, en esta ocasión delante de los sacerdotes y levitas enviados por los fariseos desde Jerusalén. Al día siguiente, esto ya nos traslada al versículo 29, dará testimonio cuando ve al Señor Jesucristo acercarse a él y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo os hablaba. Y un día después, es decir, al tercer día, si nos estamos colocando desde este pasaje, pues Juan el Bautista estaba con dos de sus discípulos, el Señor pasa por allí y nuevamente Juan vuelve a dar testimonio del Señor Jesucristo. Y aquellos dos discípulos dejan a Juan para seguir en pos de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya serían los versículos 35 al 37. Y esto ya nos da una pista, es una de esas pinceladas de las que antes les hablaba, que contesta a la pregunta que nos hemos hecho inicialmente. ¿Qué hace grande a un hombre? Bueno, pues aquí lo vemos, que en Juan, cada ocasión que él tenía, su único propósito, aquello para lo que él vivía, era concentrar la atención de todas las personas que le escuchaban para dirigirla hacia nuestro Señor Jesucristo, con la finalidad de que todos creyeran en Él, pusieran su fe en Él para que fueran finalmente salvados.
Así que, ¿qué hace grande a un hombre? Pues miren, Juan el Bautista, todo su interés era hablar de Cristo, para que las personas creyeran en Cristo. Eso hace grande a un hombre. Eso, entre otras cosas, que luego vamos a ir viendo. Esto es un detalle importante, me parece. En cuanto al contexto en el que Juan el Bautista dio testimonio, dice que fue cuando los judíos enviaron de Jerusalén a una comitiva. Y es que, aunque Juan estaba en el norte del país, en Galilea, o al menos, bueno, quizás había predicado también allí, él básicamente estaba en las márgenes del río Jordán, a veces a un lado, al otro, bueno, más arriba, más abajo, pero no en Jerusalén. Esto es lo importante en esta ocasión. No estaba en Jerusalén, la capital, él estaba en zonas desérticas, recorría varias zonas predicando el bautismo de arrepentimiento, llamando a los hombres al arrepentimiento, de lo cual el bautismo era un símbolo. Y bueno, pues fue algo que conmocionó el país entero, porque todas las personas era de lo que hablaban en aquellos días, era el tema de conversación por todas partes. De tal modo que en muchas ocasiones, como alguien ha dicho, Juan vació las ciudades y llenó el desierto. Pues algo de esto pasaba, porque multitudes iban hasta donde estaba Juan, lo buscaban para confesar sus pecados y bautizarse. Dice Mateo capítulo 3 versículo 5, y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, que era donde él tenía su centro de operaciones. Algo que tuvo un impacto muy fuerte, su ministerio, un impacto enorme, enorme. Tal es así que muchos años después, en otro escenario totalmente diferente, cuando el apóstol Pablo está en su tercer viaje misionero, o en su segundo viaje misionero, ya no recuerdo, creo que en el tercero, acabando ya el tercer viaje misionero, bueno, en Éfeso, se encuentra allí con unos, eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 25, y en el 19.3 también de los Hechos de los Apóstoles. Voy a salir de dudas y voy a ver si era en el segundo o en el tercero. Yo creo que era en el tercero. Sí, en el tercer viaje misionero que tuvo su centro de operaciones en Asia, en Éfeso. Pues allí Pablo se encuentra con unos discípulos que habían sido bautizados por Juan el Bautista. Hablamos de Éfeso, en la provincia romana de Asia, lo que hoy sería Turquía. Y allí había un grupo de personas que habían recibido el bautismo de Juan. Fíjense, habían pasado los años y esas personas todavía seguían impactadas, tal como se nos presenta allí el asunto, por lo que había ocurrido, aquella experiencia que habían tenido con Juan el Bautista. Bueno, pues si este era el impacto que duró en el tiempo, lógicamente en aquel momento, pues los judíos en Jerusalén, las autoridades religiosas, pues estaban también inquietos, por un lado sorprendidos y por otro lado tal vez asustados por las repercusiones que pudieran tener el ministerio de Juan el Bautista, cómo eso les podría afectar a ellos. Así que tomaron la decisión, lógicamente, de mandar una delegación para que averiguaran quién era Juan y cuáles eran sus pretensiones. Y es que les preocupaban también algunos de los comentarios que circulaban sobre Juan el Bautista, porque la gente hablaba mucho, ahora y entonces, hablaban mucho. Y hablaban acerca de la posibilidad de que Juan el Bautista no solamente fuera un profeta, sino que fuera el mismo Mesías. Y así que los judíos envían desde Jerusalén, desde la capital, una delegación debidamente acreditada por el máximo órgano de gobierno del pueblo de Israel en aquel tiempo, que era el Sanedrín. Y era lógico que lo hicieran, no hay ninguna cosa que objetar o que criticar sobre este punto. Al fin y al cabo tenían autoridad espiritual y su obligación era denunciar a aquellos falsos profetas o falsos mesías que se pudieran levantar entre el pueblo. Todo esto con la finalidad de velar por los intereses religiosos de Israel. ¿Cuánto daño puede hacer un falso profeta? ¿Cuánto daño? Dentro de una nación entera.
Así que era lógico que esta sana preocupación les moviera a enviar esta delegación para hacer este interrogatorio que estamos viendo aquí, que vamos a ver ahora, a Juan el Bautista. Y también puede que tuvieran un segundo objetivo, y es que, puesto que Juan el Bautista era no sé cómo llamarlo, un espontáneo, alguien, hablo con esta terminología y voy a intentar explicarme, alguien que no provenía de sus círculos religiosos, alguien que no venía del Sanedrín y que no había estudiado en sus escuelas, que se había formado en el desierto, en la intimidad con el Señor, era alguien que no venía de los círculos académicos del judaísmo, de las escuelas rabínicas de aquel tiempo, en Jerusalén, no, venía de fuera. Por lo tanto, no era alguien que estaba sujeto a su autoridad, era alguien, diríamos hoy en nuestro lenguaje, que iba por libre. Ya sabemos que no iba por libre, y que tampoco era un espontáneo en el puro sentido de la palabra. Había sido llamado por Dios, pero desde esa otra perspectiva no estaba sujeto a esa maquinaria religiosa del judaísmo de Jerusalén. Por lo tanto, con esa delegación y ese interrogatorio, probablemente también lo que querían era marcar quién manda aquí. Somos nosotros los que interrogamos, dirían ellos, y tú nos tienes que responder, porque nosotros somos la máxima autoridad. No olvidemos las críticas duras que Juan el Bautista les hacía cuando los veía aparecer a algunos de ellos en su bautismo, que no era frecuente, pero a veces aparecían, y Juan el Bautista cargaba las tintas contra ellos, porque eran unos hipócritas absolutos. Recuerden en Mateo capítulo 3, versículo 7, al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, es que este lenguaje, no sé si usted conoce muchos predicadores en el día de hoy, muchos pastores que prediquen en sus congregaciones diciéndoles generación de víboras, cuando la gente viene a escuchar el Evangelio, no, ¿verdad? No, porque hoy se adora en el altar de lo políticamente correcto y hay que guardar mucho las formas y la compostura y decir cosas bonitas para que la gente se vuelva a sus casas contentos. Pero aquí tenemos un profeta que decía la verdad que denunciaba el pecado con fuerza. No estaba buscando caer bien a la gente. Y esto es otra de las cosas que hace grande a un hombre de Dios. Hablar la verdad. Llamar a las cosas cual son, denunciar el pecado con seriedad, poner en evidencia la hipocresía, que son valores que ya no están de moda, bueno, que es que están prohibidos en nuestros días de hoy. A nadie se le puede decir generación de víboras. No, bueno, pues aquí lo tienen ustedes en la Biblia. Y esto, por supuesto, no había gustado tampoco a estos judíos de Jerusalén. Por lo tanto, otra de las razones por las que tal vez enviaron esa delegación era sondear, inquirir, ver si podían encontrar alguna fisura, algo con lo que pudieran silenciar a aquel profeta que había surgido en el desierto. Porque no les gustaba evidentemente. Así que pues enviaron, tal vez por alguna de todas estas razones o por todas ellas. Dice que eran los judíos los que enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Y ahora se nos describe cómo iba compuesta esta delegación y de dónde venía. Venía de los judíos, que este es un término que iremos viendo a lo largo de este evangelio. Y normalmente se refiere a las autoridades judías rebeldes a Cristo. Normalmente es así como se utiliza en el Evangelio de Juan. Los judíos son las autoridades rebeldes, opositoras a nuestro Señor Jesucristo. Dice que venían de Jerusalén, que era el centro de poder religioso, donde estaba el templo, donde estaba el Sanedrín, donde el enfrentamiento con nuestro Señor Jesucristo iría en aumento, y allí sería el lugar donde alcanzaría su clímax y donde finalmente lo crucificarían. Y dice que los que fueron eran sacerdotes y levitas, que normalmente
pertenecían a la secta del judaísmo conocida como los saduceos, que eran, diríamos hoy, los liberales de su tiempo, ¿no? Los teólogos liberales de su tiempo, estos eran los saduceos, que es curioso porque eran sacerdotes y levitas, pero eran incrédulos hasta la médula. Incrédulos, no creían en espíritus, no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en nada. Y uno se pregunta, pues entonces ¿en qué creían? ¿Qué hacían siendo sacerdotes y levitas? Bueno, es que la religión no está reñida con la incredulidad, y esto será un ejemplo palpable de esta realidad. Y estos saduceos representaban una parte muy importante del Sanedrín, eran de hecho los que gobernaban. El sumo sacerdote era de esta secta, en fin, se contrastaba, en el lado opuesto estarían los fariseos, que luego van a aparecer también en este pasaje, que eran, pues, hoy en nuestros días si habláramos de política, diríamos extrema derecha y extrema izquierda, bueno, o algo parecido. Pues eran los que llegaron allí. ¿Por qué fueron los sacerdotes y levitas? No sé, tal vez, como el padre de Juan el Bautista era sacerdote, pues tal vez pensaron que enviando a alguien de ellos, pues Juan colaboraría, se encontraría más dispuesto a colaborar contestando las preguntas que le estaban haciendo. Y la pregunta que le tenían que hacer, que formular, era: ¿tú quién eres? ¿Quién eres? Y aquí vamos a ver que constantemente le están preguntando por quién es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no tiene ningún interés en decir quién es él. No tiene ningún interés en esto. Y esta es otra de las cosas que hace grande a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él podría haber hablado de sí mismo, ¿no? Le están preguntando, ¿y tú quién eres? Bueno, podría haber explicado muchas cosas de cómo el Señor le llamó, de cómo él había venido a cumplir ciertas profecías del Antiguo Testamento, podía haber hablado de todo lo que estaba haciendo. Nosotros somos un poco así, ¿no es cierto? Nos gusta hablar de nosotros, de lo que hacemos. Juan convierte esta oportunidad y cualquier otra que tenga, no para hablar de sí mismo, que no tiene interés en ello, sino para hablar, para dar testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y su testimonio va a consistir, pues, puesto que le preguntan acerca de su persona y de su ministerio, él va a revertir todas esas preguntas para hablar acerca del Señor Jesucristo, de quién era, de su dignidad y también de lo que había venido a hacer. No todo en esta ocasión, lo iremos viendo también en ocasiones sucesivas, pero él no tiene interés en hablar de sí mismo, él tiene interés en hablar de Cristo y de lo que Cristo había venido a hacer. Esto marca también a un gran hombre, una gran mujer. Tan interesados como estamos por hablar de lo nuestro, que las personas se fijen en nosotros. Juan el Bautista, todas las miradas, todo tenía que ser para Cristo. Y él empieza contestando a esta pregunta, ¿tú quién eres? Y él contesta, tenemos que entender un poco, no solamente la pregunta que le hicieron, sino también las opiniones que estaban circulando en aquel momento por allí. Y todo el mundo estaba pensando en que él o bien era el profeta o era el mismo Mesías. Y él empieza por contestar lo que no es. Y no quedarse con una gloria o con una dignidad que de ninguna manera le corresponde. Y él conoce lo que se está hablando de él por todos los lugares. ¿Y qué dice? Yo no soy el Cristo. Y con esto zanja todo el asunto. Que nadie piense de mí lo que no es. Por favor. Él deja el asunto claro para empezar. Porque como dice el evangelista Lucas en el capítulo 3 y versículo 15, el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Y aquí vemos otra vez otra de las cosas que hacen grandes a Juan el Bautista. Esta honestidad de Juan que le lleva a rechazar cualquier honor que no le merezca, que no le corresponda. Por mucho que la gente le quiera dar honores, él no los quiere. Él cree que todos los honores deben de ser dados a Cristo. No busca su propia gloria.
No busca ser engrandecido él. No. En este caso me recuerda también a Pablo y Bernabé, cuando en su primer viaje misionero, creo que sí que lo estoy diciendo bien, cuando llegan a Listra, pues hacen ahí un milagro, creo que es un paralítico, y automáticamente todo el mundo está diciendo, son dioses bajo la figura de hombres. El sacerdote del dios local que está allí inmediatamente llega con un toro, con el mejor macho que tenían allí, con guirnaldas para ofrecérselo a aquellos dioses en forma humana que acaban de llegar. Yo no sé qué harían hoy muchos religiosos, o qué haría yo mismo, no lo sé, si me encontrara en una situación como la de ellos o como la de Juan el Bautista, cuando todo el mundo piensa de ti que eres, empieza a pensar que eres alguien muy grande, casi divino. Esta honestidad de decir, bueno, Pablo y Bernabé, recuerdan ustedes el incidente, se rasgan las vestiduras, dicen, por favor, que nosotros solamente somos hombres como vosotros. Juan el Bautista dice, yo no soy el Cristo, por favor, a mí no me miréis de una manera diferente, yo soy un hombre. El Cristo es otra, está en otra esfera, es otro nivel, yo no soy. Esta honestidad. Digo que esto es sospechoso, ¿qué haríamos, no? Porque, bueno, en el corazón humano, nuestra naturaleza caída, bueno, nos gusta quedarnos con la gloria siempre. Siempre somos los protagonistas de nuestras historias. E incluso en el campo religioso, yo veo con mucha preocupación cómo grandes líderes religiosos, no hablo solamente o no hablo exclusivamente de una religión en concreto, porque es que es algo que está, como digo, en el género humano y que se puede apreciar por muchos lugares en ambientes muy diversos. Cuando las personas ven a los líderes religiosos como si fueran, no sé, algunas veces, yo no sé si los confunden con esas grandes estrellas del rock, porque la gente siente una admiración desbordada hacia estos líderes religiosos, a veces igual que los fans de las estrellas del rock o de los cantantes o de los futbolistas sienten por sus ídolos. Y lo que me preocupa es que a veces los líderes religiosos se sienten cómodos cuando les tratan de esa forma. Juan el Bautista era un hombre seco, cortante, que de ninguna manera estaba dispuesto a que la gente fuera más allá pensando acerca de él. Quería que las cosas quedaran muy claras. Esto hace grande a un hombre, que no se queda nunca con la gloria que le dan, porque al fin y al cabo todo lo que podamos tener nos viene de Cristo. Luego hablamos un poco más de esto. Por lo tanto, no nos podemos quedar tampoco con nada. Toda la gloria debe ser dada para Él. Le preguntan, ¿eres tú Elías? Y dijo, no soy. Y esta pregunta era inevitable. ¿Por qué razón? Pues porque los judíos creían que Elías sería el precursor del Mesías. Y no lo creían porque sí, lo creían porque las Escrituras lo decían. En Malaquías capítulo 4, versículo 5 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y el mismo Señor Jesucristo identificó a Juan el Bautista con Elías. En Marcos capítulo 9, versículos 11 al 13 dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Y a quién se refería? Bueno, pues luego en otros pasajes los discípulos llegan al convencimiento que estaba hablando de Juan el Bautista. Entonces nos surge otra pregunta. Si según el Señor Jesucristo, Juan el Bautista era ese Elías que había de venir, si los profetas habían anunciado que Elías vendría primero y Juan en principio lo era, ¿por qué cuando le preguntan, ¿eres tú Elías? Él de una forma cortante dice, no soy. ¿Por qué? Tal vez
porque los judíos pensaban que Elías vendría en persona, la misma persona. No olviden que Elías fue arrebatado vivo en un torbellino y fue llevado al cielo. Juan el Bautista vestía de la misma manera que Elías. Si comparáramos 2 de Reyes capítulo 1 versículo 8 con Marcos capítulo 1 versículo 6, podríamos comprobar esto, que vestían de la misma forma. Tal vez ellos pensaban que, o le estaban preguntando, si Juan el Bautista era Elías en persona. El mismo Elías que se había ido, que había regresado. Vestía de la misma forma, total no había muerto, y entonces creo que esto es lo que él está diciendo. Yo no soy Elías. No soy Elías en persona. Tal vez la cuestión queda aclarada por lo que el ángel anunció a su padre Zacarías antes de su nacimiento. En Lucas 1:17 dice, irá delante de él, del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías. Noten bien este matiz, ¿no? Irá con el espíritu y el poder de Elías, pero no será Elías en persona. Y tal vez esto se aclara, entiendo, de esta manera. A continuación le preguntan, ¿eres tú el profeta? Y responde, no. Juan no gastaba muchas palabras en esto, ¿no? No. ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres tú el profeta? No. Ahora, ¿a qué profeta se refiere? Bueno, los judíos nuevamente en este sentido tenían toda la razón. Moisés había hablado de un profeta que vendría. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 18 y 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyese mis palabras que él hablase en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y los cristianos del primer tiempo pues interpretaban que este profeta sería el Mesías. Los judíos de aquel mismo tiempo interpretaban que se trataría del precursor del Mesías. Y entonces pues las opiniones estaban eran muy diversas. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículos 40 al 41 dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Ya estaban hablando acerca de la persona del Señor Jesucristo. Confundían ambas cosas. Este es el profeta, este es el Cristo. El profeta que vendría como precursor o el profeta como el mismo Cristo. Por eso le hacen la pregunta. Y él, como digo, pues contesta de una forma seca. No. No tenía ningún interés, como estamos diciendo, en hablar acerca de sí mismo. Únicamente deseaba hablar de Cristo. Y ahora le hacen otra pregunta. ¿Quién pues eres? Pues ¿quién eres? Y esta vez pues no, la pregunta es abierta, no le están dando opciones. ¿Eres tal, eres cual? No, la pregunta está abierta, de par en par. Él puede decir lo que quiera acerca de quién es. ¿Y qué contesta él? Pues dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces ahora ya se identifica. ¿Y cómo se identifica? Pues se identifica como el precursor del Mesías, anunciado por el profeta Isaías, en Isaías capítulo 40, versículo 3, que también es citado por todos los otros evangelistas. Es muy importante el testimonio de Juan el Bautista. No es fácil encontrar acontecimientos que vengan narrados en los 4 evangelios. Este es uno de ellos. Y Juan aporta, ¿qué autoridad aporta? Pues no aporta la autoridad del Sanedrín, no aporta la autoridad que le ha podido conferir haber estudiado en una gran universidad rabínica de Jerusalén, no aporta nada de todo esto. Él lo que aporta es las Escrituras. Es la justificación que él aporta a su ministerio. Había sido llamado por la palabra del Señor. ¿Y qué dice acerca de sí mismo? Porque en realidad tiene que hablar de él, pero fíjense cómo se describe. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. La voz.
y con esto establece una clara diferencia con el Mesías, que ha sido descrito anteriormente aquí en el Evangelio como la palabra o el verbo. La palabra, el verbo eterno. Juan era simplemente una voz, mientras que Cristo es la palabra. Esta gran diferencia. Esto también hace grande a Juan. Él va a estar constantemente contrastándose, comparándose con Cristo para explicar una y otra vez que Él es alguien insignificante en comparación con la grandeza de Cristo. Esto lo van a ver una y otra vez. Y es interesante ir apuntándose estas diferencias, ¿no? Yo soy la voz, Él es la palabra. Una voz que tenía una función, un ministerio, preparar el camino al rey. Y esto ellos lo entendían bien. Tal vez en nuestro tiempo moderno quizás no lo entendamos, pero en el contexto en el que ellos vivían lo entendían perfectamente. Era una costumbre que cuando un rey o alguien muy importante iba a visitar una zona de su reino, pues las distintas aldeas o pueblos en su camino se repartirían el trabajo. Cada término municipal tendría que cuidar, que preparar el camino por donde habría de pasar el rey. Eso implicaba, pues, si había baches en el camino, pues allanarlos, si había montículos, pues quitarlos para que el terreno fuera llano. Y esta cita de Isaías, capítulo 40, versículo 3, era interesante porque en aquel momento Isaías estaba hablando proféticamente acerca del pueblo cuando estarían cautivos en Babilonia y Dios se disponía a ir a visitarles. Y entonces, pues, se anuncia esta necesidad de que se preparasen para la llegada del rey. Les iba a visitar Dios mismo. Claro, por supuesto, no estaba hablando de un camino literal, sino que estaba hablando de sus propios corazones. Tenían que preparar sus corazones. Esas cosas que hay en el corazón humano que a veces son demasiado oscuras, demasiado profundas, demasiado bajas, había que sacarlas a luz. Aquellas cosas que se elevan, nuestro propio orgullo y vanidad, todo eso había que allanarlo. Todas esas cosas. El pecado en el corazón humano tenía que llegar a estar a cuentas con Dios para que el Rey, el mismo Mesías, el Dios eterno que venía a este mundo encarnado, pues pudiera encontrar vía libre hasta el corazón, en el corazón de las personas. Y Juan el Bautista tenía que llevar a cabo esta labor. Él tenía que ir delante del Mesías, no preparando los caminos, sino preparando los corazones. Y eso es lo que él llevaba tiempo haciendo por medio de su predicación y del bautismo que él practicaba, que era un bautismo de arrepentimiento. Un llamamiento a cada persona para que se arrepintiera como requisito, fíjense bien, el arrepentimiento como un requisito imprescindible para recibir después al Mesías, al Señor Jesucristo. Y en este sentido, esa misma delegación enviada por el Sanedrín desde Jerusalén, esa delegación de gente religiosa, ellos también tenían que escuchar el llamamiento de Juan el Bautista al arrepentimiento, como requisito para recibir después al Mesías. Y esta humildad de Juan, cuando él se presenta de esta forma, yo no soy, yo soy simplemente una voz. El que esperáis viene después y es alguien inmensamente más grande que yo. Esta humildad que le hace grande también, otro de los detalles que hacen grandes a Juan, esta humildad rara, porque la humildad es un valor a la baja desde hace mucho tiempo. Ahora se exalta todo lo contrario, que demostremos quiénes somos y que lo hagamos notar por todos los medios.
Humildad, nada, 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 nada. Usted ve el auge de las redes sociales en nuestro tiempo. ¿Y en qué se basa las redes sociales? Bueno, pues en que cada uno manifieste, tenga ahí un escaparate donde publicar todo lo que él es. Humildad, nada. Vanidad, vanidad y vanidad. Dosis ingentes de vanidad. Tengo un escaparate al mundo, donde todo el mundo me puede ver. Y por supuesto, pues no vamos a poner allí... Bueno, yo no publico nada mío en las redes sociales, creo que nunca lo he hecho, aunque sí que trabajo en las redes sociales, mucho, pero siempre para publicar estudios bíblicos, nunca para publicar nada de mí. Es raro, dudo que ustedes puedan encontrar algo mío en las redes sociales que no sean estudios bíblicos o testimonios. Pero, claro, las personas que pues ponen ahí, hacen sus publicaciones, van a elegir su mejor foto, su mejor cara, su mejor vestido, su mejor sonrisa, su mejor... Nada de humildad. Que todo el mundo nos mire y nos admire. Yo no sé a veces si las redes sociales son un poco para personas con complejos que quieren encontrar una salida para... No lo sé, no lo sé. Y ponen su foto de un lado, del otro lado, poniendo cara de no sé qué. La humildad, un valor cristiano a la baja, entre los propios cristianos muchas veces. Y ahora se prima eso, de que todo el mundo se dé cuenta de lo importante que yo soy. Buscar seguidores, que las personas nos sigan, que nos pongan me gusta, pulgares arriba, solicitando en todos los lugares, en los canales de YouTube, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, pulgares arriba, que pongas me gusta, porque eso, en fin, esta vanidad que inunda el mundo. Y en medio de todo eso, esa fiebre, es tan hermoso encontrarse un hombre como Juan el Bautista, con esta humildad tan rara, que si él pudiera, siempre se colocaría en la parte de atrás, que nadie le viera, que nadie supiera de él. Y si él tiene que decir algo es para hablar de Cristo. Ya está, y no quiere más, no quiere más. Bueno, una virtud escasa, pero encantadora. Este hombre cautiva por su sencillez, por su deseo de glorificar siempre, constantemente a Cristo. Y aquí notamos también algo muy interesante, y es que él no va a usar, porque esto podría ser algo muy sutil, que pudiéramos caer en ello con facilidad, ¿no? Podría usar su relación con Cristo en su propio beneficio personal. Y sería legítimo en cierto sentido. Un pastor, por ejemplo, que habla mucho de Cristo y al final pues las personas dicen, oh, qué buen pastor, qué buen predicador. Y se quedara con algo de gloria para él y dijera, bueno, yo la he conseguido simplemente hablando de Cristo. Si se fijan en mí, ¿qué le voy a hacer? Pero es que Juan ni siquiera eso quería. Él todo lo entregaba para Cristo. Sutil, ¿no? No iba a beneficiarse de su relación con Cristo para obtener un beneficio para él mismo. Ni siquiera eso quería. Tenemos que cultivar un poco más este bello espíritu, que estemos dispuestos siempre, como él va a decir más adelante en el capítulo 3, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Qué hermoso, ¿no? Que él crezca y que yo mengüe. Que cada vez las personas se fijen más en él y menos en mí. Eso es lo que hace grande, sin lugar a dudas, a una persona. Que nosotros quedemos en la sombra al mismo tiempo que arrojamos toda la luz a nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo. Y cómo uno se pregunta, ¿y cómo Juan llegó a ser así? A este convencimiento, a manifestar este carácter. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, porque como él mismo dijo en ese mismo pasaje que acabo de mencionar, el capítulo 3, versículo 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Es decir, todo lo que somos, todo lo que tenemos nos ha venido dado de él, de Cristo. Por lo tanto, Juan el Bautista lo tenía claro. Si él nos lo ha dado, debe de ser usado fielmente para el beneficio de Cristo, de aquel que nos lo ha dado. No para nuestro propio beneficio, sino para el de Cristo, para su obra. Si nosotros como creyentes actuáramos más así, seríamos diferentes, sin lugar a dudas.
Y al fin y al cabo nosotros todo lo que tenemos lo hemos recibido. Pero qué fácilmente nos podemos quedar con algo para nosotros, ¿no? En el caso que estaba mencionando hace un momento, un pastor o un predicador que ha recibido el don de predicar en fin, de una forma que cautiva a sus auditorios. Y es un don que ha recibido. El Espíritu Santo nos da dones, a cada uno nos da dones diferentes. Y ahora tenemos un don y decir, bueno, pues ese don lo voy a desarrollar, sí, para la gloria del Señor y también algo para mi propia gloria personal. No. Juan el Bautista dice, lo he recibido y lo tengo que devolver. Y si al devolverlo, puedo devolverlo con algo más, con algunos réditos, con algunos intereses, pues mejor todavía. Esto es lo que quiere hacer Juan. No está pensando en otra cosa. Por eso él no busca nada para él, porque sabe cuál es su lugar. Y por otro lado, porque ha visto la gloria del Señor Jesucristo. Y sabe quién es el Señor, conoce bien cómo es su glorioso Salvador. Por lo tanto, cuando él se ve en comparación, en la perspectiva correcta, yo no soy nadie. Y él sabe a quién tiene que dar todo lo que es. Dice, y los que habían sido enviados, continuamos con nuestro texto, los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y esto pues nos genera ciertas dudas, ¿no? Porque hace un momento hemos visto que los que habían llegado eran sacerdotes y levitas, que como ya hemos explicado, formaban parte de esa secta del judaísmo que eran los saduceos, muy en oposición, muy enfrentados con los fariseos, de los que ahora se nos habla. Dice que habían sido enviados de los fariseos. Por lo tanto, aquí vemos dos fuerzas religiosas muy opuestas que están aparentemente en armonía o trabajando juntas, cosa muy rara, muy extraña. En la religión o en la política o en el fútbol o en cualquier cosa es tan difícil encontrar que personas de bandos opuestos se pongan de acuerdo, tan difícil, está todo tan radicalizado en nuestra vida moderna y creo que en aquel tiempo aún más. ¿Cómo entonces lograron ponerse de acuerdo? Bueno, pues creo que no va a ser la única ocasión en la que nos vamos a encontrar con este fenómeno en los evangelios. Una y otra vez, sectas tan dispares como estas, u otras, porque también había otra secta, la de los herodianos, que estos eran diferentes a estas dos anteriores. Ellos promocionaban el poder y la cultura griega o romana, el poder romano, la cultura griega, en medio de la sociedad judía, que creían que la sociedad debía de cambiar, debía de tener otros aires al estilo griego, con todo lo que implicaba de paganismo, de inmoralidad, etcétera, etcétera. Y nos vamos a encontrar que sectores tan radicalmente opuestos como herodianos o fariseos o saduceos también se ponían de acuerdo. ¿Y cómo? ¿Por qué razón se ponían de acuerdo? Pues en todos los casos, el punto de unión era que estaban en contra del Señor Jesucristo y de sus siervos. Esto era lo que llegaba a unirles. Ambos tenían un enemigo común al que querían vencer, que era Cristo. Y en este caso, pues tal vez por extensión, que eso lo vemos luego más adelante en los evangelios, por extensión no solamente contra el Señor, sino también contra sus seguidores. Todos están de acuerdo con la finalidad de acabar con la obra del Señor, con el Señor. Y en este caso pienso que es un anticipo de eso que luego se manifestará con mucha más claridad y no es de extrañar, porque la predicación de Juan el Bautista no les había gustado, evidentemente no les había gustado. Y tenían intereses en acabar con él, por supuesto. Así que no era de extrañar que saduceos y fariseos se pusieran de acuerdo con este fin. Qué curioso, ¿no? Qué triste. Este mundo dividido en todo, pero logra ponerse de acuerdo en su odio contra Dios. Que esto sea un elemento aglutinador, unificador, es triste, es muy triste, es muy doloroso. Que el mundo solamente se logre poner de acuerdo en su odio contra
el Dios del cielo y contra la obra de Dios. Y es curioso, porque eso sigue ocurriendo en el mundo de hoy. Ahora le hacen otra pregunta. ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Bueno, ellos evidentemente consideraban el bautismo como un rito oficial. Y si Juan el Bautista no era ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta, tampoco les parecía apropiado que estuviera bautizando. Y pues aquí ya les vemos un poco con sus intenciones. ¿Qué buscaban? Pues que abandonara inmediatamente su programa de bautismos, porque no les gustaba, ya lo hemos visto, no les gustaba. No querían que siguiera bautizando, aparte de que no bautizaba de acuerdo con la autoridad religiosa que fluía desde Jerusalén, del Sanedrín. Era alguien que iba al margen de la religión oficial. No les gustaba. No les gustaba que no se sujetara a su autoridad, no les gustaba que denunciara también sus propios pecados. Porque ellos, los judíos, desde el Sanedrín también practicaban el bautismo de prosélitos. Personas que no eran judíos, pues mostraban interés y podían llegar incluso a circuncidarse y entrarían a formar parte de esa comunidad, pues también por medio de cierto bautismo de prosélitos que ellos practicaban. Pero aquí era donde radicaba la gran diferencia entre el bautismo de prosélitos que ellos practicaban y el de Juan el Bautista. Es que Juan el Bautista no solamente llamaba a gentiles y a paganos a arrepentirse de sus pecados para encontrarse con el Mesías, que era ya inminente su llegada, sino que Juan el Bautista llamaba también a los judíos al arrepentimiento. Y a los líderes religiosos también los llamaba al arrepentimiento. Y esto era lo que les descuadraba y les incomodaba tanto. Todos tenían que arrepentirse y bautizarse. Y ahora él va a hablar de lo que él hacía, de su bautismo. Y él dice, yo bautizo con agua. Que un poco más adelante, en el versículo 33, usará este mismo argumento para compararlo, contrastarlo con el bautismo del Mesías. Y ahí una vez más, él vuelve a establecer las diferencias. Yo bautizo con agua, el que viene después de mí bautizará con el Espíritu Santo. Colocando cada cosa en su lugar. Al fin y al cabo, el bautismo con agua, como él mismo va a decir, no era nada. Lo importante, lo realmente importante, era el bautismo en el Espíritu que traería a Cristo. El bautismo de Juan, he dicho, no era nada. Bueno, no era nada en sí mismo. Lo era en relación con el bautismo del Mesías. El arrepentimiento por sí solo no sirve de nada, en tanto y cuando no llegamos a la fe en Cristo y que Él nos regenere por medio del Espíritu Santo. Así que esto era muy importante. El bautismo de Juan era simplemente para arrepentimiento, era un paso previo, era preparatorio, para que los corazones se prepararan debidamente para el encuentro con el Mesías. Si el Mesías no venía, si no aceptaban al Mesías cuando llegara, el bautismo de Juan en sí mismo no valía. Y de esto encontramos evidencia en ese pasaje que antes he mencionado de Pablo, cuando en Éfeso se encontró aquel grupo que empieza a hablar con ellos y les dice, bueno, ¿y vosotros en qué fuisteis bautizados? Dice, fuimos bautizados en el bautismo de Juan el Bautista, pero no hemos oído hablar, no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Y entonces Pablo se da cuenta inmediatamente que esas personas están perdidas, solamente tienen el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, les dice, eso lo pueden encontrar en Hechos 19, versículos 1 al 7. No servía de nada por sí mismo, y automáticamente Pablo empieza a predicarles lo que les faltaba a esas personas. Pues ¿qué les faltaba? Escuchar acerca del Mesías, de lo que el Mesías había hecho para que pusieran su fe en él. Y entonces, y solamente entonces, ellos recibieron el Espíritu Santo y manifestaron las mismas evidencias que los judíos al principio habían manifestado cuando recibieron el Espíritu Santo la primera vez en Jerusalén. Por lo tanto, pues estos datos, estos hechos nos revelan una cuestión fundamental.
El bautismo de arrepentimiento de Juan no servía por sí solo para nada, solamente como un paso previo para encontrarse con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo, que les daría el Espíritu Santo. La combinación de ambas cosas sí que tenía valor, pero el bautismo de Juan por sí solo nada. Y al final, quien haría la obra, quien tenía el poder transformador, solamente era Cristo, por medio de su bautismo en el Espíritu Santo. Y Juan lo tiene claro desde el primer momento. Y él no vuelve otra vez a colocarse en la posición correcta. Mi bautismo es solamente de agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. El suyo, viene a decir, es el que tiene realmente valor. Dice, le sigue hablando a los judíos, mas en medio de vosotros, acaba diciéndoles, está uno a quien vosotros no conocéis. Y aquí ya empieza a hacer lo que le gusta, dejar de hablar de sí mismo para hablar de Cristo. Uno que estaba en medio de ellos, pero que no le conocían, Y es tremendo esto, ¿no? Este hecho. Tal como Juan ha venido hablando, les ha venido hablando a estos que le estaban haciendo el interrogatorio, pues yo, si hubiera estado allí, Juan tanto interés en hablar de una persona tan maravillosa, no quiere hablar de sí mismo porque le parece que no hay interés alguno en hablar de sí mismo, solamente de esa persona que viene después, que ya está entre ellos. ¿Cuál habría sido la reacción lógica a todo esto? Pues lo lógico habría sido decirle, bueno Juan, pero entonces ¿de quién nos estás hablando? Porque si todo el mundo está tan fascinado contigo y tú dices que no eres nadie en comparación con ese que viene después, ¿quién es? Preséntanoslo, dinos quién es. Y ellos no le conocían y no tenían interés en conocerle. Y esto es patético, es penoso, es doloroso, es triste, es triste, es triste. Es triste que esto pueda llegar a ocurrir. Y estamos hablando de personas religiosas, nótenlo bien. Personas que habían venido desde el máximo órgano de gobierno religioso del judaísmo. Y ellos no querían, no tenían interés en conocer al Mesías. De hecho, lo que vamos a ver, y es un fenómeno que se repite multitud de veces, es que su propia religión era un obstáculo para que llegaran a conocer a Cristo. Y alguien dirá, por favor, repítanoslo, cómo la religión puede ser un obstáculo para que conozcamos a Cristo. La religión, la única religión instaurada, traída por Dios a este mundo, la religión judía, aquellos hombres, los líderes religiosos, los líderes espirituales de esa nación. Y ahora usted nos dice, señor predicador, que la religión era un obstáculo que ellos tenían para llegar a conocer al verdadero Mesías. Bueno, no es que lo diga yo, es que está aquí en el pasaje. Es que está en todos los evangelios. Su religión fue un obstáculo. ¿Por qué? Porque la religión era donde ellos se sentían cómodos. La religión traía gloria y honor sobre ellos. La religión les servía para autojustificarse. La religión les hacía sentirse importantes en este camino hacia la salvación, porque ellos pensaban salvarse por sus obras religiosas. Por lo tanto, cuando Cristo vino y les dijo, vuestra religión no sirve para nada, tenéis que creer en mí. Y no tenéis que confiar en vuestra religión o en vuestra ascendencia religiosa, sino en mí. Ellos dijeron, no. Además, con los buenos beneficios que les aportaba la religión, beneficios económicos, lo vamos a perder todo. Y Cristo se presentó, ya recuerdan, al principio y al final de su ministerio, entrando en el templo, volcando las mesas de los cambistas, todo aquel negocio que ellos tenían, lo tiró por tierra. Es que Cristo atentaba contra sus intereses religiosos en todos los sentidos. Y su religión fue un impedimento para que creyeran y buscaran a Cristo. Y esto ha ocurrido tantas y tantas veces. ¿No les ha pasado a ustedes nunca que van a hablarle del Evangelio a una persona y le dicen, mira, querría compartir contigo el Evangelio de Jesucristo? No, yo ya soy religioso, yo ya tengo mi religión. De repente recuerdan en ese momento, cuando les intentas hablar de Cristo, que ya tienen su religión.
Y luego les preguntas, ¿y tú haces mucho caso de tu religión? Bueno, una frase que aquí en España se utiliza mucho. Bueno, yo soy católico pero no practicante, pero ya tengo mi religión y con mi religión me vale. Oye, ¿y de qué te sirve tener tu religión si eres solamente un religioso de nombre pero no practicante? Y ahora cada vez hay más evangélicos que también son evangélicos poco practicantes o nada practicantes muchas veces, que han asumido eso como una religión. Y eso les impide llegar a conocer a Cristo de verdad. Y esto es un verdadero problema, es un verdadero problema. Esta insensibilidad que produce la religión para que el hombre no llegue a conocer a Cristo, a su verdadero Salvador. Y Juan termina diciendo, del cual, de este que viene, del que está hablando tan elogiosamente y del que ellos no tienen interés en conocer, dice, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y aquí vemos otra vez más, ya para rematar todo, vemos cómo él, ¿por qué él es grande de verdad? Pues porque él reconoce que es poca cosa, que no es nada, toda su admiración espiritual, moral, es hacia Cristo. Y él dice, yo soy un siervo, yo soy siervo suyo, que no soy digno ni de hacer los trabajos más humildes de un siervo en relación con este gran Señor que yo tengo. Esta es la posición correcta. Es grande porque sirve. Y es lo que enseñó el Señor Jesucristo. Si alguno quiere ser el mayor entre vosotros, sea el servidor de todos. Juan es grande porque sirve, porque reconoce su posición de servidor. Cuando empezamos a olvidarnos de que somos siervos para sentirnos un poquito señores, pues es cuando perdemos el norte, cuando empezamos a ser poca cosa. Somos grandes, o llegaremos a ser grandes, cuando asumamos nuestra posición de siervos de Cristo. Y Juan, él es siervo, pero es siervo con admiración hacia su Señor. Es siervo voluntario, rendido voluntariamente, y admira. Es un siervo no ganado porque las legiones romanas hayan llegado hasta alguna ciudad o provincia y hayan vencido y se hayan llevado a las personas como esclavos. No. Juan es siervo por decisión propia, rendido al Señor por admiración, por amor, por devoción. Esto es lo que hace grande de Juan. Todo su corazón, todo su amor es por el Señor. Le ha vencido con su amor. Le ha vencido con la grandeza de su ser. Y no quiere hacer otra cosa, nada más que llevar a todas las demás personas con las que se cruza en su camino para que lleguen a conocer la belleza, la grandeza del Mesías del que él venía hablando desde hacía tiempo. Pues él es grande por esto, es grande por esto. Y nosotros, si queremos ser hombres y mujeres grandes delante del Señor, tendremos que imitar esto. Anonadarnos, cada vez ser menos nosotros mismos para vivir más para Él. Y eso al final es lo que hace grande a una persona. Hoy hablamos de Juan el Bautista, a pesar suyo, me temo. Y hablamos de esta belleza de su carácter y de su ministerio. Ya digo, a pesar y en contra de lo que habría deseado Juan. Pero lo hacemos porque hay algo raro en su forma de vivir, pero hermoso. Vivir de tal manera para dar gloria al Señor, una vida consagrada a ese propósito. Sin duda no puede haber nada más grande. Y en contrapartida, pues la tristeza de estos religiosos, que teniendo delante de sí esta oportunidad de conocer al ser más glorioso que ha visitado este mundo, pues dijeron no. No tenían ningún interés. ¿Qué contraste más fuerte? Juan, profundamente enamorado del Mesías. Estos otros, totalmente indiferentes. Un corazón frío como un témpano de hielo. Pues qué triste, qué triste. Cuando luego más adelante el Señor les pregunta a estos mismos, ¿y vosotros qué pensáis del bautismo de Juan? ¿Era de Dios o de los hombres? No sabemos. No sabéis. Claro que sabían, pero no estaban dispuestos a reconocerlo. Bueno, ¿en qué lado nos colocamos nosotros? ¿Somos fríos religiosos? ¿O somos personas
hombres y mujeres cautivados por la belleza de Cristo, viviendo enteramente para Él, deseando que Cristo cada vez crezca más en nosotros y nosotros cada vez menguemos. Bueno, cada uno tenemos que tomar nuestra propia decisión. Yo me gustaría, reconozco, ser más como Juan el Bautista. Y anhelo, desde luego que sí, ese es mi ruego al Señor y mi meta en esta vida. Que el Señor nos ayude y nos bendiga y nos prospere en este camino, en esta ilusión, en esta meta. Y si usted no es un creyente, pues, ¿qué le puedo decir? Que en Cristo es el ser más grande y más maravilloso que ha pasado por este mundo. Y quiere ser su Salvador. Y quiere ser también su Salvador. No deje de rendirse a Él y entregarle su vida a Él. Vivir para Él vale la pena. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.